Vamos a ver cómo se realizaría esta pequeña aplicación. Un muñeco que aparece, desaparece, se mueve una serie de pasos y dice hola, ¿vale? Bien, vamos a hacerlo de nuevo. Tenemos aquí, por defecto, tenemos un fondo que es blanco, pero podíamos cambiarlo. Es el escenario llamado. Entonces, una de dos, o lo podemos pintar. Lo editamos, cogemos nuestro broche de pintura, ponemos la pintura, ¿vale? Ya tenemos el fondo, ¿vale? También podíamos importar un fondo. Imagínate este fondo, lo tenemos ahí, ¿vale? Nos gusta más ese fondo, quitamos este y ya tenemos el escenario de fondo. Aquí podemos tener cuantos objetos queramos, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Tenemos por defecto el gatito que siempre aparece y podemos o pintar alguno, en un momento dado podemos pintarlo o simplemente importar alguno. Entonces abrimos, imagínate que queremos este, ¿vale? Lo tenemos ahí y queremos que hagan dos cositas. En movimiento serían todas las cosas: moverlo, girarlo, apuntar en una dirección, desplazarlo, deslizarlo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos una posición dada y nos está indicando la X y la Y, y queremos moverlo hasta la posición 197, 107. Entonces, si queremos moverlo hacia la posición 197, 107, podemos decirle, primera cosa es apariencia, con qué tipo de disfraz queremos utilizar, si tuviéramos varios, los sonidos que queremos poner de fondo, si queremos utilizar lápiz. Lo del control sería todo lo que son las sentencias propiamente programables, es decir, las preguntas condicionales, los procesos repetitivos iterativos, etcétera, etcétera, etcétera. Los sensores simplemente nos van indicando una serie de cosas, por ejemplo el cronómetro, cuánto tiempo llevamos empleado, etcétera. Los números es para hacer comparaciones, sumas, valores absolutos de números, raíces cuadradas, senos, cosenas, tangentes, obtener el cociente de una división, redondear, etcétera. Y variables son variables que podemos crear. Entonces vamos a empezar por el control. Lo primero es, al pinchar aquí, ¿qué queremos hacer? Pues queremos mover 10 pasos este objeto, lo queremos mover, y unos segundos después, 2 segundos después, queremos deslizarlo hacia una posición dada, la que antes obtuvimos, que si mal no recuerdo era 197 y menos 107, 105 da igual, ¿vale? Entonces, mientras tanto, ¿qué queremos hacer con este? Pues con este también queremos hacer, al iniciar, queremos que, por ejemplo, la apariencia nos diga hola, pasados unos segundos nos diga hola, por ejemplo 5 segundos, cuando ya el otro se haya movido, ¿vale? Y queremos también que se nos mueva hacia derecha e izquierda, movimiento, que se nos desplace hacia esta posición, menos 187, 71, lo teníamos aquí, menos 187, 187 y 71, si no me recuerdo mal, menos 187, 71. Una vez que ejecutemos el programa, que tenemos, cada objeto tiene su propia función de programa y el escenario en sí también tiene una función si quisiéramos desarrollar el programa en sí. Y al ejecutarlo pasaría esto exactamente, en un momento dado se movería y este diría hola y se ha desplazado. Esto es la manera como se realiza un programa. Podríamos guardarlo como, compartirlo, que ya veremos más adelante para qué es, extras, ¿vale? Entonces, o simplemente pararlo. Y este es en realidad cómo se fue un programa.